buscar la fecha de la publicación, ¿no es cierto? En este caso sería, aquí arriba lo hemos visto, 26 de febrero del 2019. Entonces, del 26 de febrero del 2019, cuentan ustedes, tiene que haber un margen de 8 días desde la publicación hasta la presentación de propuestas, ¿no? Mínimo, dice, fecha mínima de 8 días. Entonces, si ustedes pueden abrir un calendario ahí en sus computadoras, si alguien está con la computadora y buscar estas fechas, desde la publicación hasta la presentación de propuestas hay un mínimo de 8 días, ¿no? 8 días. En materia administrativa, queridos compañeros, se les recuerda que los plazos se computan en días hábiles, ¿ya? En materia administrativa, los plazos se computan en días hábiles, días hábiles. Eso significa que para los plazos en materia administrativa no se consideran sábado, domingo ni feriados, ¿ya? Solo de lunes a viernes. En este caso, la presentación de las propuestas es hasta el 13 de marzo del 2019. ¿Hasta qué hora? Hasta horas 09. Entonces, ¿dónde tiene que presentar? En este caso es en la subalcaldía del Distrito 4 de la ciudad del Alto, que está en el segundo piso, oficina UFA, Unidad Financiera Administrativa debe ser, zona Estrella de Belén, entre Avenida Bocaya y tantos, 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 ¿no? Entonces, nos detalla el lugar exacto donde se tienen que presentar las propuestas, ¿no? Una vez presentadas las propuestas, miren ustedes, se tiene hasta las 9:00. El mismo día, ¿no? Se va a proceder a un acto público que se llama apertura de sobres, que es la siguiente actividad. Miren ustedes. La apertura de sobre se la realiza el mismo día, miren ustedes, se ha presentado, se cierra en realidad 9:00, 9:01, se cierra el libro de presentación de propuestas, se espera un momento y 9:05 se hace la apertura de los sobres. Los proponentes que hayan presentado esperan un momento y esperan que la comisión de calificación que ha sido previamente designada por el RPA pueda aperturar estos sobres, los sobres presentados, ¿no? Bueno, después de presentados los sobres, se pasa a una etapa que se llama de calificación, de revisión. Entonces, miren ustedes, del 13 al 18 de marzo se dan unos 4 o 5 días hábiles para la revisión, porque si son muchas propuestas, la comisión tiene que sentarse y revisar, se hace una revisión financiera y se hace una revisión técnica, ¿no? Entonces, no es fácil, no es sencillo poder hacer esta revisión. Por eso que se toman este tiempo. Hasta el 18 tienen que presentar su informe a esta comisión porque como actividad número 6 está la adjudicación como fecha máxima. Eso quiere decir que el 18 de marzo se tiene que publicar en este SICOES, se tiene que publicar quién ha salido ganador, quiénes han sido descalificados, ¿no? Se tiene que publicar. De entre el 18, miren ustedes, hay un plazo aquí de bastantes días, al 22 de abril, para la firma del contrato, ¿ya? Para la firma del contrato. ¿Por qué, doctor, aquí hay plazos, un tanto plazos muy alargados, ¿no es cierto? Porque también se debe generar un espacio de plazos de tiempo para la impugnación. En AMPES, queridos compañeros, estos son AMPES mayores a 200.000, la adjudicación se la emite a través de una resolución administrativa, un acto administrativo, ¿ya? Entonces, como es una resolución administrativa conforme los principios que regulan el procedimiento administrativo, todo acto administrativo es susceptible de impugnar, ¿no? Entonces, se tiene que establecer plazos para esperar la impugnación de los proponentes descalificados, ¿ya? Bueno, la otra actividad es la firma del contrato y al último está la entrega definitiva, ¿no? Que se hace una previsión en realidad de cuánto tiempo se va a ejecutar y se hace
se pone esta fecha también como entrega definitiva de la obra, ¿ya? Todo esto, queridos compañeros, todo esto está en el formulario que se lo publica, ¿no? En este caso, si ustedes entran al SICOES, pueden ustedes descargar estos mismos documentos. Yo he entrado y he descargado aquí, ¿no? Los he descargado y ahora ustedes ya los tienen. Bueno, al último está quién es el responsable que lo ha subido. En este caso está este servidor público denominado, llamado Moisés Quea Pasa. Él es el SICOES o el funcionario SICOES que ha publicado este proceso de contratación, ¿no? Muy bien, volvamos a la norma. Aquí está. Entonces hemos identificado que tiene que haber los 8 días. En el ejemplo que hemos visto, se identifica claramente de que sí, efectivamente, se ha cumplido con estos 8 días dentro de los plazos para la modalidad amplia. ¿Qué otros aspectos más nos dicen? Miren, los plazos de otras actividades del proceso de contratación deberán ser establecidos por la entidad convocante en el cronograma de plazos que formará parte del DBC. Ah, el cronograma de plazos, ¿no? ¿Cuál es ese cronograma de plazos? Es este, miren ustedes. Programación del cronograma de actividades. En realidad, estas 8 actividades forman parte del proceso de contratación. Empieza con el inicio del proceso de contratación. Hay actividades intermedias que puede la entidad en realidad ver si son necesarias o no, que son la inspección previa y la reunión de aclaración, pero sí fundamental es la presentación de las propuestas, la apertura de sobres, número 5, número 6, la adjudicación o declaratoria desierta, número 7, la firma del contrato, y número 8, la entrega definitiva de ese bien, obra o servicio requerido. ¿Ya? Muy bien, sigamos con la norma. Estamos haciendo un comparativo entre lo que dice la norma y lo que pasa en los documentos en un proceso de contratación. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, en este proceso de contratación se han puesto las otras actividades que la entidad ha visto pertinentes. ¿Ya? Muy bien, vamos al proceso de contratación. Eh, la modalidad AMPE, queridos compañeros, es un proceso de contratación por cotizaciones, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que está abierto a que varias empresas, varios proponentes nos hagan conocer sus propuestas, ¿no? Nos hagan conocer eh, sus, su propuesta económica, su propuesta técnica en base al requerimiento que se ha publicado, ¿no? Poquito vamos a ver aquí. Muy bien, ¿qué nos dice al respecto? Miren ustedes. Considerando las siguientes actividades, ¿no? Actividades previas a la publicación, dice. Elaboración de especificaciones técnicas o términos de referencia, solicitud de contratación, elaboración de DBC, autorización del inicio de proceso de contratación. Antes de publicar, queridos compañeros, antes de publicar este formulario, es el formulario 100, ¿no? Que es del inicio del proceso. Antes de publicar la norma, ¿qué nos dice? Debe tener la entidad previamente, debe tener elaborado las especificaciones técnicas, ¿no? Tiene que tener la entidad previamente elaborado las especificaciones técnicas, ¿no? Recuerden ustedes que las especificaciones técnicas son ese conjunto de elementos, datos, información técnica que hacen al requerimiento de contratación, ¿no? Y este se aplica para obras y, obras y bienes, ¿no? Cuando yo quiero contratar servicios, ya no hablo de especificaciones técnicas, hablo de términos de referencia, ¿ya? Entonces, previamente la entidad debe tener elaborado estos elementos técnicos, estos documentos. Y doctor, aquí podemos ver, sí, en realidad, queridos compañeros, las especificaciones técnicas son parte del DBC y en este caso son prácticamente estas, ¿no? Este es el documento base de contratación que lo ha elaborado la entidad, en este caso lo ha elaborado la subalcaldía del Distrito Municipal número 4 del Alto,
Y conjuntamente el documento base de contratación está las especificaciones técnicas. ¿Dónde está, doctor? Es bastante ampuloso, queridos compañeros, pero aquí les voy a mostrar. Un segundito, por favor. Este es el documento base de contratación. Seguimos con documento base de contratación. Estamos avanzando. Ahí están los formularios para la presentación, los formularios por los cuales los proponentes tienen que presentar. Ahí están. El modelo de minuta de contrato, ¿no? También se debe publicar, ¿ya? Y las especificaciones técnicas van con el DBC. ¿Y cuáles son? Miren ustedes. Está la planilla de volúmenes de obras, aquí están por los ítems que debe presentar la empresa. Miren ustedes, este en realidad es un cuadro resumen de los ítems que se van a trabajar para la ejecución de esta obra. Aquí solo le ponen la cantidad calculada la unidad de medida, pero ya no le ponen el precio unitario, el precio literal y los precios parciales, que en realidad sumados estos dan 219.706,10 centavos. ¿Por qué no se pone esto? Porque la empresa a este ítem va a decir, aquí por este yo voy a cobrar, no sé, voy a cobrar 1.000 bolivianos por esta actividad. Por traslado y replanteo general voy a cobrar tal vez unos 2.000 bolivianos y así, ¿no? Se va poniendo aquí los precios unitarios y se va jalando aquí un total, ¿no? Obviamente en construcción, en obras, queridos compañeros, la calificación es del precio más bajo, ¿no? Precio más bajo. Entonces, si este es el precio referencial, los proponentes tienen que presentar menor a este monto, ¿no? Menor a este monto, porque ese va a ser que presente con la menor propuesta, ese va a ir al primer lugar de revisión, ¿no? Se hace una revisión financiera primero y luego una revisión técnica, ¿ya? Entonces, las especificaciones técnicas son estas. Miren ustedes, aquí están los cómputos métricos. En realidad, esta planilla quizá para muchos de nosotros es bien compleja de ver, es muy chiquitito, todo no entiendo, pero esta en realidad es una planilla técnica que ingenieros civiles o arquitectos lo dominan plenamente, ¿no? Y estas son las especificaciones técnicas, ¿no? Aquí están las especificaciones técnicas del requerimiento que hace la entidad. También está un cronograma, ¿no? Están aquí todos los ítems que tienen que trabajar y hay un cronograma que se establece. Compañeros, nos vamos a dar un minuto para que vayan ingresando los compañeros y retomamos la clase. Entre tanto, van ingresando compañeros, alguna duda, alguna consulta de alguien. Van ingresando, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna acotación tal vez? Doctor, ¿qué significa DBC? DBC significa documento base de contratación. DBC, documento base de contratación. El DBC es un documento en el cual se establecen reglas de carácter administrativo, reglas de carácter legal, ¿no?
y de carácter técnico. Entonces, en este documento, que por lo general son 30, 40 hojas, se establece cuáles son las condiciones del proceso de contratación, cómo se va a desarrollar el proceso de contratación, los aspectos más, a más detalle del proceso de contratación, ¿no? Eso es lo que es un DBC, ¿no? Ya, muchas gracias, doctor. Ya. Doctor, Adelante. doctor, buenas noches. De acuerdo a las convocatorias que ha hecho en los 8 pasos, cuando en la apertura de sobre se declara desierta la convocatoria, qué tiempo tiene que pasar para que se vuelva a convocar? ¿O qué pasa, digamos, segunda convocatoria desierta, doctor? Ya, justo el ejemplo que tenemos es con una declaratoria desierta, ¿no? Se la declara desierta cuando no se han presentado proponentes o si se han presentado los proponentes, han sido estos descalificados. Entonces, en ese caso se hace una declaratoria desierta y por normativa debemos nuevamente publicar, ¿no? En realidad, el documento, las especificaciones técnicas vuelven a la unidad solicitante. ¿Para qué? Para que hagan los ajustes. Tal vez en algún momento puede ser porque no sea el monto referencial es muy alto o hay algunos aspectos técnicos que no se comprenden y por esto prácticamente los proponentes no se han presentado, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso vuelve la unidad solicitante. La unidad solicitante es la que ha propiciado, ha generado el documento base de contratación, las especificaciones técnicas para que éste haga un ajuste, ¿no? En realidad tenemos nosotros un plazo que se publica en el PAC, ¿no? El PAC es el Programa Anual de Contrataciones de cada entidad. Entonces, todos los procesos de contratación se los registra en el PAC. Y en el PAC se establecen plazos, se establecen fechas del inicio del proceso de contratación. Si no se vuelve a reiniciar, va a generar responsabilidad para el RPA, ¿no? Para la autoridad que está fungiendo de responsable de proceso de contratación. Vamos a ver también este ejemplo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Doctor. Sí, fuerte, por favor, Edgar. Ya, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. En el proceso de contratación, en la menor o en la mayor, doctor, que en el Vicio en el proceso de contratación, ¿ya? Cuando se genera un vicio en el proceso, en cualquier proceso, puede ser un proceso judicial, un proceso administrativo, hay que sanear ese proceso, hay que sanear ese proceso. Entonces, lo que se tiene que hacer es anular el proceso de contratación hasta el vicio más antiguo y reencaminarlo. Obviamente, el incumplimiento a los plazos genera responsabilidad.
¿ya? A ver, ¿dónde está? Doctor, disculpe, Ujú. doctor, buenas noches, compañero. Una consultita, doctor. ¿Y cuándo se da una adjudicación directa o invitación directa, perdóneme? Y si en alguna etapa, por ejemplo, uno retrasaría por algunos minutos en realidad en cuanto a la participación de la apertura de sobres, eh, uno, por ejemplo, ¿qué podría que observar, por ejemplo, en cuanto para que uno no sea descalificado en realidad? Porque tengo entendido que deben presentar, creo que firmas, fechas, sellos, algo tengo entendido, doctor. Sí, hay errores, se denominan, queridos compañeros, errores subsanables y errores insubsanables, ¿no? Por decir, dentro de los formularios del proceso de contratación de la publicación, hay algunos que sí se deben firmar porque son declaraciones juradas, ¿no? Esto con la inexperiencia que yo tuve, estaba trabajando yo en el Ministerio de Justicia, había hecho unas pasantías, ¿no? Y justo en el programa que se había creado en ese tiempo, que se llama Casas de Justicia, salió una convocatoria, ¿no? Y habían visto mi trabajo ahí mientras había hecho la pasantía, y me han dicho, ¿por qué no te presentas, Luis? Me han dicho, ¿no? Ya, ¿qué tal? Me he presentado, he listado todo, o sea, prácticamente tenía todos los requisitos para poder acceder a ese cargo en realidad, ¿no? Cuando revisan mi file, me había olvidado firmar un formulario, ¿no? Y como los formularios son declaraciones juradas, este error es insubsanable. O sea, ser un error insubsanable es causal de descalificación. Me han descalificado. No, pues, ni cómo llorar, ni cómo decir, no, por favor, pero yo, pero sí, no, no, no se puede hacer, ¿no? La fallaste. Aquí lo que se ve se anota, así es. Es frío en realidad, ¿no? Por más amigo, por más buena gente que sea, no. Lo mismo pasa cuando se tiene fechas, queridos compañeros, cuando se tienen fechas establecidas con horas, minutos, no puedes retrasarte ni un minuto. Te retrasas un minuto, ya cierran el libro de este, ¿no? El libro de ingresos de propuestas, ya, lo perdiste, así es, porque por eso se establecen, miren ustedes, se establecen fechas y horas, ¿no? Fechas y horas, ¿ya? Muy bien. Queridos compañeros, vamos a continuar. ¿Hay algún compañero que está con su micrófono? Por favor, apaguen su micrófono. Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? ¿Alguien más quería hacer una pregunta? Escuché la voz de una dama. Doctor, buenas noches. ¿Es un error subsanable o no subsanable al momento si hay una equivocación del CUSE, un número? Es un error insubsanable, porque miren, compañeros, este QC es el identificativo del proceso de contratación, ¿no? Este QC es el identificativo del proceso de contratación. ¿Qué tiene el QC? Aquí lo hemos visto, a ver, ahorita vamos a ver. Ya vamos a buscar. Está por aquí. Bueno, no lo encuentro ahora. Les voy a pasar esta diapositiva completa. Pucha, es prácticamente todo un libro de proceso de contratación, ¿ya? Pero en realidad este CUSE es un código identificativo de la entidad, ¿no? De la gestión, la entidad, etcétera, etcétera. Entonces aquí le fallamos, le ponemos, en vez de dos, le ponemos tres, por decir, todo es lo mismo. Ya no estamos hablando de este proceso de contratación, estamos hablando de otro proceso de contratación, ¿no? El CUSE, queridos compañeros, es como el nombre y apellido que nosotros tenemos, ¿no?
nombre y apellido que nosotros tenemos. Entonces, no podemos fallar. De todas maneras, queridos compañeros, eh, para saber, como ustedes ya tienen este proceso de contratación, en el DBC, este es el DBC, ¿no? Este es el DBC, documento base de contratación. Se establece esas reglas. En realidad, el DBC es el chanchullo en realidad del proceso de contratación. Miren qué tiene el DBC. El DBC dice, detalla en realidad desde la normativa aplicable, nos dice, nos habla sobre la garantía, si es necesaria la garantía de seriedad de propuestas, ¿no? En este caso nos dice solo para contrataciones de precio referencial mayores a 200.000. Entonces, como este proceso de contratación es mayor a 200.000, ¿sí? Tiene que presentar el proponente, una vez que se adjudique, tiene que presentar la garantía de seriedad de propuesta, ¿no? La garantía de seriedad de propuesta, tenemos la ejecución de las garantías, etcétera, etcétera. Aquí tenemos nosotros, compañeros, en el punto 5, rechazo y descalificación de las propuestas. ¿Cuáles son las causales de descalificación? Aquí nos dice incumplimiento en la declaración jurada, cuando la propuesta técnica o económica no cumpla con las condiciones establecidas, cuando la propuesta económica exceda del precio referencial, cuando el producto de la revisión aritmética, la propuesta económica establezca, ¿sí? O existiera una diferencia absoluta superior al 2%, ¿no? Inclusive, queridos compañeros, si sumados, si sumados todos los ítems, no los sumas bien, ¿ya? Si no lo sumas bien y ese sumado supera el 2%, entonces es causal de descalificación, ¿no? Aquí estamos, en el punto 5 nosotros encontramos cuáles son las causales. Y más abajito, el punto 6 nosotros establecemos, em, miren ustedes, los criterios de subsanabilidad y errores no subsanables. ¿Cuándo se consideran errores subsanables? Aquí los vemos. Miren ustedes, están los errores subsanables. Por ejemplo, cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el DBC, ¿no es cierto? A veces en el DBC no se le incorpora, por ejemplo, en este caso de obra se pide un personal técnico especializado. Puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero como residente de la obra, es decir, quien va a estar constantemente revisando que se ejecute la obra, ¿no? Pero en algunos casos no le ponen, por decir, que presente su currículum, solo dice que debe contar con un profesional técnico, con experiencia de 5 años, por decir, ¿no? Entonces, pero no pone con claridad, debiendo adjuntar su hoja de vida respaldatoria. No le pusieron así. Entonces, muchas de las empresas han presentado sus residentes de obra con su hoja de vida respaldado y un proponente no se ha olvidado. Pero como no ha sido claro este aspecto en el DBC, entonces se considera un error subsanable, ¿no? Se subsana en realidad presentando, ya puedes presentar este aspecto cuando te adjudiques. ¿Quién va a ser ese profesional de 5 años, con experiencia de 5 años, ¿no? Aquí están, queridos compañeros. El DBC es prácticamente, em, es como les dije, es en realidad nuestro documento que establece las reglas administrativas, las reglas técnicas del proceso de contratación, ¿ya? Del proceso de contratación. Ahora sí, vamos a continuar, queridos compañeros. Hemos encontrado más bien la anterior diapositiva, ¿no? Bueno, ya hemos visto nosotros, vamos a ver aquí igual de manera resumida qué actividades principales desarrolla cada una de estas personas, la MAE, el RPA, el RPC, unidad solicitante, unidad administrativa, etcétera, etcétera, en el proceso de contratación. Miren, ¿quién solicita el proceso de contratación? El proceso de contratación lo solicita ¿quién? ¿Qué dice aquí, compañeros?
Unidad solicitante. Unidad solicitante, ¿no? Entonces, estos son los que van a solicitar el proceso de contratación, ¿no? Ellos solicitan, ¿ya? Sus micrófonos, por favor. Herminio, tu micrófono. Acércate ya al plato. Ponte tu. Compañero Herminio, su micrófono. Ya, Sáquenlo. gracias. Y ahora sí, seguimos, ¿no? ¿Quién autoriza el inicio del proceso de contratación? El inicio del proceso de contratación lo autoriza el RPC para licitación pública y el RPA para modalidad de AMPE, ¿ya? ¿Quién lleva a cabo el proceso de contratación? Miren ustedes, está aquí la unidad administrativa, la unidad solicitante y la comisión de calificación. Son quienes llevan adelante el proceso de contratación. Sustancialmente la unidad administrativa. Ah, sí, doctor. ¿Y dónde dice eso? ¿Por qué nos dice que la unidad administrativa? Bueno, vayamos a las normas básicas. Me van a hacer recordar, ya estábamos en el artículo 58. Vamos a bajar al artículo. Aquí está. Al artículo 36. El artículo 36, ¿qué dice? A ver, Álvaro Mamani Poma, léenos fuerte, por favor, eh, este inciso. Fuerte, Álvaro. Ya, algún voluntario entonces. Aquí, ¿Puedo doctor. leer yo, doctor? Yo, Realizar doctor. con carácter obligatorio Doctor, todos buenas los noches. actos administrativos de los Unidad procesos. administrativa, inciso C. Realizar con carácter obligatorio todos los actos administrativos de los procesos de contratación y velar por el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en los procesos de contratación. Ya, unidad administrativa, queridos compañeros, ¿no? Unidad administrativa, es decir, esta personita es responsable de llevar adelante el proceso con carácter obligatorio, ¿no? Hace rato nuestro compañero nos pregunta, ¿y qué pasa si nos pasamos del plazo? Bueno, asume responsabilidad la unidad administrativa, ¿ya? ¿Qué más nos dicen? ¿Quiénes son los responsables de la decisión de la contratación, no? En la calificación está la comisión de calificación. En la adjudicación o declaratoria desierta está el RPA o el RPC. Y para la firma de contrato es la MAE, o la MAE puede delegar a otra autoridad, ¿no? A un subalterno puede delegar la facultad de firmar contratos, ¿ya? Por ejemplo, en municipios o en instituciones bastante grandes, ¿ya? La MAE delega, delega al mismo responsable de procesos de contratación, también le delega la suscripción de firmas de los contratos administrativos provenientes de procesos de contratación, ¿no? Entonces, este cuadrito también nos ayuda de alguna manera. Este ya lo tienen ustedes, queridos compañeros. ¿Qué más? Ahora sí, vamos a ver vamos a ver un poquito graficando, ¿no? Lo que ha pasado en este proceso de contratación, en este AMPE, mayor a 200,000, ¿ya? Entonces, miren ustedes, aquí tenemos la publicación del DBC, que hemos visto, ¿no? Hemos visto la publicación del DBC. ¿Quién es responsable de la publicación del DBC? La unidad administrativa, ¿no? Y se encarga de la publicación del DBC, ¿dónde? En el SICOES y en la mesa de partes. Muy bien. ¿Se ha cumplido esta actividad? Se ha cumplido.
La segunda actividad, nos dice, ¿no? Que son opcionales en realidad. La inspección previa, consultas escritas, reuniones de aclaración, elaboración de actas, son actividades opcionales que la entidad, dependiendo de la complejidad del proceso de contratación, lo hace. En este caso, en el caso nuestro, queridos compañeros, en este, miren ustedes, han puesto en su DBC que estas actividades no son necesarias. Miren ustedes, actividades administrativas previas. Inspección previa no corresponde. Consultas escritas no corresponde. Reunión informativa de declaración no corresponde. Entonces, la entidad ha establecido para este proceso de contratación no aplicar estas actividades. ¿Ya? Luego, el siguiente paso es la apertura del sobre, de los sobres. ¿Se acuerdan? Entonces, para la apertura de los sobres, tiene que conformarse previamente la comisión de calificación. Y la comisión de calificación, queridos compañeros, la va a conformar la unidad administrativa y la unidad solicitante. Ambos forman parte de la comisión de calificación, ¿no? En este caso de obras, la unidad solicitante está conformada por profesionales técnicos, un arquitecto, un ingeniero civil, etcétera, ¿no? Y la unidad administrativa, que es un profesional del área de financiera, ¿no? Entonces, ellos, en un acto público, en un acto continuo, realizan la apertura de los sobres, ¿no? Y ahí identifican quiénes, quiénes han presentado los documentos, ¿no? En esa apertura de sobre, y también pueden excusarse, queridos compañeros. ¿Qué tal si es parte de la unidad solicitante mi hermano que es arquitecto y yo también soy arquitecto? O sea, los dos somos arquitectos. Yo tengo mi empresa y él ya está trabajando en la alcaldía. Entonces tenemos una afinidad, ¿no? Una relación, un vínculo de parentesco. Este vínculo de parentesco es causal de excusarse. Entonces, ¿quién tiene que excusarse? Mi hermano va a decir, ah, no, uno de los proponentes es mi hermano, es la empresa de mi hermano, así que yo me excuso de tomar conocimiento. Entonces, el RPA va a tener que designar a otro profesional para que, igual de la misma unidad solicitante, para que pueda conformarse la comisión de calificación, ¿ya? Esto es la apertura de sobres. Una vez que se ha realizado la apertura de sobres, queridos compañeros, viene la evaluación, ¿no? La evaluación, la etapa de evaluación. Aquí se van a tomar unos días esta comisión para realizar la evaluación de las propuestas, ¿no? De las propuestas. Entonces, en este tiempo, ¿qué van a hacer? Van a evaluar el contenido de las cotizaciones o propuestas, ¿no? Pueden convocar a los proponentes para alguna aclaración y tienen que presentar al concluir un informe. Este informe, queridos compañeros, se va a denominar informe de evaluación y recomendación. ¿A quién van a dirigir este informe? Al RPA, ¿no? En este informe de evaluación y recomendación, ellos van a informar sobre cada una de las propuestas, van a informar a quienes han descalificado, a quienes ellos sugieren su adjudicación en base a las reglas del DBC, ¿ya? Es lo que van a hacer. Una vez que se ha pasado esta primera etapa, nos vamos a la siguiente etapa que viene la aprobación del informe. El RPA, según normativa, puede acogerse a la recomendación del informe y adjudicar o declarar de cierta. Decir, no, mejor voy a adjudicar a este, ¿no? Porque este me parece que es mejor. Puede apartarse, pero es bajo su responsabilidad. Por lo general, no lo hacen, queridos compañeros, ¿no? Entonces, en la etapa de aprobación del informe, ¿qué es lo que se realiza? ¿Quién es el principal? Es el RPA. El RPA es quien va a realizar estas actividades. Revisa el informe de evaluación y recomendación,
solicita, si es necesario, una complementación y si se aparta del informe, debe informar a la MAE y a la Contraloría General del Estado, ¿no? O sea, si yo soy el RPA y quiero adjudicar a otra empresa a la cual la comisión me ha dicho que está descalificada, ¿no? O está en segundo lugar, yo digo, no, mejor esta. Yo tengo que informar a mi MAE. Esta me parece mejor por estas situaciones, pero también tengo que informar a la Contraloría General del Estado, ¿no? Luego remite a la unidad administrativa para la adjudicación o declaratoria desierta, ¿ya? La adjudicación o declaratoria desierta, queridos compañeros, es un acto, ¿ya? Es un acto. En la modalidad de AMPE, mayor a 200.000, se hace mediante una resolución, ¿ya? Entonces, ese informe, una vez que lo ha aprobado el RPA, lo pasa a la unidad jurídica y le dice, elabore la resolución, ¿no? La resolución de adjudicación o declaratoria desierta, según corresponde. Entonces, el abogado tiene máximo, ¿no? Yo recuerdo que en algunas fechas, en el día tenía que sacar la resolución administrativa. En el día se tenía que publicar. ¿Por qué? Porque es imperiosa la ejecución, los vecinos piden que se ejecute ya no más esa obra, entonces hay que apresurar el proceso de contratación. Veamos con el ejemplo, queridos compañeros, vamos a irnos, este es el ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado en este proceso de contratación? ¿Ya? Este es el DBC, nos vamos a ir al creo que está en la página, es, es- es grande estas especificaciones técnicas, aquí está, ¿ya? Terminamos los planitos, chan, 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 esto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? El formulario 170 es donde se publican en el DEBES, en el SICOES, se publican la adjudicación o declaratoria de cierre. En este caso, queridos compañeros, se ha realizado la declaratoria de cierre. Miren ustedes, en este caso, en esta primera convocatoria se ha declarado desierta. Vamos a ver por qué se ha declarado desierta. Ah, aquí está el informe de evaluación y recomendación. Miren ustedes, aquí está el RPA, ha aprobado el proceso, digo, el informe, aquí está su sello de aprobado y su firma, ya, la fecha más inclusive. Este es el informe de la comisión, aunque está con letras chiquititas que no se ve, pero bueno, ustedes ya tienen. Aquí ellos recomiendan que descalificación. Se había presentado, queridos compañeros, un solo proponente, ¿ya? Un solo proponente se ha presentado. Se llama la empresa, a ver, vamos a tratar de, ahora sí, Insoan. Esta empresa se ha presentado. Al momento de realizar la apertura de sobres, esta empresa ha presentado todos los formularios y los documentos requeridos. Al momento de realizar la propuesta económica, esta empresa era la única que se había presentado. eh, a la revisión financiera tiene sin observaciones. Entonces ha pasado a la propuesta técnica. Pero con la propuesta técnica sí ha tenido la observación. Miren, usted dice no cumple. ¿En qué no cumple? Análisis de los precios unitarios. ¿A qué ha pasado? A ver, vamos a ver. Ahí, ¿qué ha pasado? Aquí está la explicación de qué ha pasado. Dice, el proponente presenta observaciones en el formulario C1, análisis de precios unitarios, en el ítem 1, ítem 4, 8, 7, RAM, pone, ¿no? Todos los materiales, unidades de cantidad no son los correctos para la buena ejecución de los mismos, además que en el personal mínimo residente de obra y topógrafo no presenta documentación de respaldo, por lo cual se procede a su descalificación. Entonces, en la revisión técnica que hace la comisión, le han descalificado a esta empresa porque ha incumplido con los requisitos mínimos que debió haber presentado. Entonces, esta, esta, este informe
Se lo pone en conocimiento del RPA, el RPA dice, se aprueba este informe, pone aquí su sello de aprobación, y como es mayor a 200.000, se le pasa al abogado y el abogado va a desarrollar la resolución de declaratoria desierta. Miren ustedes, aquí es donde el abogado desarrolla la resolución administrativa, en este pone los elementos fácticos y jurídicos, ¿no? Repitiendo un poco lo que eran los cuadros de revisión que hizo la comisión, y aquí está, ¿no? Por tanto, dice, en mérito al informe de evaluación, tantos, 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 por la comisión de calificación, ¿sí? Se dispone que se declara desierta el proceso de contratación AMPE tantos, 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 gradería tantos, tantos, tantos. Declaran desierto, ¿no? En realidad, el único proponente en este caso que se ha presentado no ha cumplido con todas las especificaciones. ¿Ya? Entonces, necesariamente tiene que volverse a generar una nueva convocatoria, ¿no? Una nueva convocatoria. Y en este ejemplo, aquí vemos, ¿no? Antes de generar la nueva convocatoria, se tiene que haber generado la inscripción del proyecto en el POA, el registro del presupuesto, gestionar la inscripción del proyecto en el PAC, elaborar las especificaciones técnicas y requerir la certificación presupuestaria. Y aquí ustedes pueden ver, miren ustedes, ha cambiado el número de curso. Antes era 1, ahora ya es 2. Es que esto significa que es segunda convocatoria, ¿no? Segunda convocatoria. Entonces aquí ya se establece nuevamente, se empieza, esto miren, el 25 de marzo se ha vuelto a publicar este mismo proceso de contratación. En este segundo caso, bueno, en esta segunda convocatoria les ha ido bien. ¿Por qué? Porque sí han podido adjudicar ya a una empresa. Ahí está, ¿no? Este es el DBC. Bueno, aquí vemos el DBC que lo publica nuevamente, están todas las especificaciones, ¿no? Ahí está, bastante largo el DBC y las especificaciones técnicas, cerca de 180 páginas, ¿no? Y todo esto lo elabora un arquitecto, ¿no? A ver, en esta segunda convocatoria, ¿qué ha pasado? Formulario 170, adjudicación o declaratoria desierta, se ha adjudicado, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, dice resolución de adjudicación. Creo que está muy chiquito, entonces lo vamos a ampliar, compañeros. Resolución de adjudicación. Entonces, para la segunda convocatoria se ha adjudicado. Veamos. Este es el informe, el nuevo. Nuevamente, este informe la comisión de calificación le ha pasado. Se han presentado otra vez una sola empresa, ¿no? Una sola empresa se ha presentado. Se llama EcoHev. Esta empresa le han hecho la revisión financiera o económica, ha pasado sin observación, se ha hecho la revisión técnica y también ha pasado sin observación. Entonces le han dicho ambos califica, ¿no? Y recomiendan, aquí dice, recomendamos, ¿no? Aquí dice, se recomienda la adjudicación. Entonces, como es un monto mayor a 200.000, este tiene que pasar por una resolución administrativa. Y aquí está la resolución administrativa de adjudicación, ¿no? De adjudicación. Vamos a ir a la segunda hojita, al por tanto, ¿no? Y aquí está el por tanto. En mérito al informe final de evaluación y recomendación emitido por la Comisión de Calificación, se determina la adjudicación del proceso de contratación tantos al proponente EcoG, ¿no? Entonces, miren, compañeros, estos Doctor, son los documentos que nosotros manejamos, ¿ya? Es doctor, esta actividad, lo que se llama la adjudicación. Posterior a doctor, la adjudicación viene la doctor, buenas noches. firma de contrato. Adelante, buenas noches. Doctor, tenemos solamente 2 minutos y va a terminar la sesión. Ya, compañeros, gracias. Vamos a entrar a una tercera sesión, compañeros, o están cansaditos.
Hola, Continuamos. Continuamos, doctor. ya. Seguimos Entonces, dando, Continuamos, doctor, continuamos, ya. doctor. Vamos a salir, como tenemos 2 minutos, por favor, vamos a cortar ahora la sesión y volvemos a ingresar al mismo. Por favor, querido compañero, ¿Está bien, doctor? cesar la sesión y volver a abrir, por favor. Em, Compañero Eri, por favor, si me puedes dar la posibilidad de compartir pantalla. Mm, Compañero, por favor, la posibilidad de compartir pantalla. Compañero Eddie, por favor, posibilidad de compartir pantalla. No quiere, doctor. Espere un momentito. Ahora sí, gracias, Ahora gracias. sí, ya está. Sí, muy bien. Estábamos aquí, queridos compañeros, ¿no? Entonces, se ha emitido esta resolución administrativa de adjudicación hacia una empresa, ¿no es cierto? En este caso, a la empresa Ecogep, Ecogep, ¿no? Representada legalmente por el señor José Espinosa Vargas, con el monto de 216.781 bolivianos, en un plazo de ejecución de 40 días calendario, ¿no? 40 días calendario. En términos, en términos visuales, ¿qué es lo que tiene que hacer esta empresa, ¿no? Aquí podemos ver, más bien, nos han adjuntado los planos renderizados, no sé cómo se los llama. Esto es en realidad el trabajo, ¿no?
Esto cuesta 216.000 bolivianos, ¿no? Es una cancha y lo que se le está pidiendo es la construcción de estas graderías con su techado correspondiente, estructura metálica. Esto es lo que en realidad la obra está requiriendo, ¿no? Es esto. Muy bien. Después de la adjudicación, aquí estamos, después de haberse adjudicado, viene la formalización del contrato, ¿no? De un contrato. Entonces, el contrato lo va a elaborar el abogado, ¿ya? Vamos a ver, esta es la adjudicación, ¿no? Se ha hecho la adjudicación, ¿ya? La siguiente es el formulario 200, en el cual se registra el contrato, orden de compra o orden de servicio, ¿no? Y este es el contrato que ha suscrito en este caso el gobierno municipal del Alto, y lo ha suscrito ¿quién? Vamos a ver quién. Aquí está. Lo ha suscrito el representante legal de la empresa, José Espinosa Vargas, y lo ha suscrito, en realidad quien tiene que suscribir es la MAE, pero se acuerdan ustedes que también la MAE puede delegar la suscripción del contrato, ¿no? En este caso, ha delegado a Hilda Guillermina Choque Valle. Ella era la subalcaldesa del Distrito Municipal número 4. Y ella firma en representación del gobierno municipal del Alto, firma. ¿Y quién ha elaborado el contrato? Ha sido el doctor, este abogado, Roger Zavala Nina, ¿no? Él es el que ha elaborado y está suscribiendo también el contrato. ¿Ya? Una vez que se ha suscrito el contrato, lo que viene en el proceso de contratación es prácticamente la ejecución de la obra, ¿no? Una vez que se ha ejecutado la obra, el último formulario que se registra es el formulario de recepción de bienes y obras, ¿no? Una vez concluida la obra, tiene que haber un documento que establezca la entrega, la recepción de la obra definitiva. Y para eso hay un acta, el acta de recepción definitiva, ¿no? Esta acta de recepción definitiva está suscrita por la comisión de recepción. En este caso, la comisión de recepción es el jefe de la unidad de infraestructura pública, el fiscal de obras, está el presidente de la junta de vecinos, está el supervisor de la obra, están control social, sí, miren, varias firmas, ¿no? Y obviamente la autoridad. ¿Quién está entregando la obra? Es el representante legal. Este es el documento. Ustedes lo tienen esto también, queridos compañeros, ¿no? Ustedes tienen este documento, lo tienen, les pasé este proceso de contratación. En este indica en la ciudad del Alto, horas 16 de la fecha 18 de julio del año 2019, presencia de las autoridades, tantos, la empresa Ecogef, de propiedad del señor tantos, se procede a la recepción definitiva de la obra, ¿no? Entonces hay una recepción provisional. La provisional en realidad es provisional, como su nombre indica. En realidad, la definitiva es la que va a entrar como acto jurídico, como acto administrativo en el proceso de contratación. Una vez que tiene esta acta, queridos compañeros, recién, recién se puede proceder al pago ¿no? Bueno, en realidad este es un insumo para el pago correspondiente, ¿no? Para el pago correspondiente a la empresa. Y aquí está, lo último es la recepción. ¿Quién recepciona? La comisión responsable, ¿no? Recepciona el bien o el servicio y elabora un informe de conformidad o disconformidad. En el caso de obras, queridos compañeros, basta el acta de recepción definitiva, ¿no?
en otros requerimientos se debe elaborar un informe de conformidad, ¿cierto? Pero en obras es el acta de recepción definitiva. Esta acta está, bueno, bastante sustentada porque son varias personas las que están firmando como que reciben, ¿no? La obra. Lo que aquí vemos que se resalta es que está la firma de los vecinos, del control social, del distrito 4, etcétera, ¿no? Y con esto se concluye, queridos compañeros, el proceso de contratación, ¿no? El proceso de contratación. A ver, hasta aquí, queridos compañeros. Antes, perdón, a nuestro compañero Eddie Ayala. ¿Está nuestro compañero Eddie Ayala? Sí, doctor, lo escucho. Hermano, por favor, ¿le puedes sacar una fotito a los participantes? Son Está bien, doctor. 69, por favor, gracias. Ya, doctor. Ahora sí, compañeros, a ver, espero que haya sido lo más gráfico posible, ¿no? Poder resumir toda esta información en una sola clase es complicada, pero creo que irnos con lo que en la vida real se desarrolla, los documentos, nos hace que sea un poquito más gráfico. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta antes de concluir la clase. Doctor, perdóneme que sea insistente, quería solamente, me queda una duda. Es aquí las clasificaciones directas, por favor, que se puede aclarar cuándo se cursan y cuándo no. Gracias, doctor. Gracias. Ah, ya, sí, creo que eso faltó comunicar, ¿no? Em, en realidad tenemos que irnos al Decreto Supremo 0181. Y el Decreto Supremo 0181 nos indica cuáles son o bajo qué condiciones o cuáles son las causales para realizar una contratación en la modalidad de contratación directa, ¿no? Vamos a ir a buscar. Estamos aquí en la modalidad de contratación menor, ¿no? Este es en la AMPE. Vamos a seguir buscando, a ver, esta es licitación pública. Por excepción, aquí está por excepción, no, nuestro compañero dice contratación directa, entonces vamos a buscar contratación directa, ¿ya? Emergencias, escucha, aquí está, contratación directa de bienes y servicios, ¿no? Ah, y están las causales, artículo 72. La contratación directa de bienes y servicios procederá en los siguientes casos. Bienes con tarifas únicas y reguladas por el Estado, por ejemplo, gasolinas, diésel, gas licuado y otros. Servicios públicos de energía eléctrica, agua, luz y otros de naturaleza análoga. Medios de comunicación televisiva, radial, escrita, etcétera. Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de centros educativos o de salud, arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas de entidades públicas. Bueno, aquí encontramos en realidad todas las causales para la contratación en la modalidad de contratación directa. ¿Esto qué quiere decir? Que directamente la entidad hace llegar su requerimiento a una de estas entidades o empresas o personas particulares que prestan este servicio, o bien, por ejemplo, si yo quiero arrendar, yo soy el alcalde y estamos generando una secretaría nueva que se va a llamar la Secretaría de Turismo. Entonces necesitamos un lugar estratégico para que esta secretaría se mueva y no tenemos espacios físicos en nuestro inmueble. Podemos contratar, podemos en realidad alquilar, arrendar es alquilar un inmueble de alguna persona. Directo se puede hacer, ¿no? Porque este arrendamiento, este alquiler va a ser para las oficinas de nuestra entidad. Directamente se puede hacer, ya no se necesita decir aquí, a ver, ¿quiénes quieren alquilar su casa para mis oficinas? No, directamente se va, se busca el lugar, etcétera, ¿no? Pero para por ejemplo, en este caso nos pide el certificado de inexistencia emitido por el SENAPE, ¿no? Tenemos que sacar como requisito para
del Servicio Nacional de Propiedad del Estado sacar un certificado de inexistencia de bienes para poder alquilar, ¿no? Para en caso de oficinas. Y bueno, en realidad todo este artículo, querido compañero, el 72, es el que establece las causales de contratación directa. Muy bien, ¿algún otro? Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor Edgar Condori le habla. Mira, Juan, tengo tres adelante. consultas, tengo tres consultas, doctor. Primero, bueno, hace rato me quedé con la pregunta. Mm, el proceso de contratación de una AMPE, ¿cuántas veces es posible poder ser declaradas desierta, doctor? Y ante la declaratoria, qué sé yo, la imposibilidad de contratar bajo una convocatoria pública, ¿qué procedería? Como segunda pregunta tengo lo siguiente. Si la entrega provisional en caso de obras es obligatoria o es un aspecto alternativo. Y la tercera pregunta es si existe norma alguna con relación cuanto a garantía que pueda retenerse a la empresa constructora con la finalidad de garantizar la calidad de esa obra o simplemente concluye con la entrega definitiva bajo un acta que explicaba hace rato, doctor. Esas son tres preguntas. Ya, en realidad, a partir de la segunda declaratoria desierta, no nos impide el poder hacer una tercera convocatoria, publicar una tercera convocatoria, pero la norma también nos posibilita a que después de dos declaraciones desiertas, realizar un proceso de contratación de manera directa, ¿no? Entonces, sí hay esa posibilidad, ¿no? Sí hay esa Perfecto. posibilidad de poder hacer directo una vez que se ha agotado la segunda declaratoria desierta, ¿ya? Pero también nada impide que se vuelva a publicar otra vez. Tampoco. Hay esas dos posibilidades a partir de la segunda declaratoria desierta. Con relación al acta provisional, en realidad en el contrato se establece ese aspecto, ¿no? La entrega provisional. La entrega provisional está descrita en el contrato. El contrato que firma la empresa establece también reglas más detalladas, más específicas en la relación contractual entre la entidad y el propone, bueno, en este caso ya es el contratado, ¿no? La empresa contratista. Y en el contrato se establece la entrega provisional. ¿Por qué en obras se hace la entrega provisional? Porque se debe hacer una revisión, una verificación técnica del cumplimiento de las especificaciones. Y ustedes saben bien que en construcción se pueden detectar algunas fallas, no en el momento de haber concluido la obra, sino semanas o meses después, ¿no? Entonces, el contrato establece este aspecto como una forma de garantizar la buena entrega de la obra, ¿no? Pero para efectos de conclusión del contrato es la entrega final, ¿no? Pero la entrega provisional está regulada por el contrato, ¿no? El contrato establece una entrega provisional en el caso de obras. Y obviamente eso es cierto, porque si se hace, digamos, no sé, eh, un vaciado de, para unas calles, un enlosetado, etcétera, etcétera, se tiene que comprobar. Inclusive en algunos casos se pide un estudio de laboratorio de las losetas y se evidencia, ¿no? Que esta obra esté bien desarrollada, bien ejecutada, y eso se identifica cuando por un uso, digamos, un uso momentáneo de esa obra, se identifican rajaduras, etcétera, etcétera. Entonces, esto ayuda a corregir esa obra y con eso se entrega una buena obra. La tercera pregunta, ¿cuál era? Si existe alguna norma, doctor, para realizar la retención de garantía a la empresa con la finalidad de garantizar la calidad de su obra. Ah, ya. En el DBC
en el DBC se establece en realidad las garantías. Y hay una garantía que es la garantía de cumplimiento, ¿no? De cumplimiento de contrato. Hay la posibilidad de que la empresa contratada pueda presentar una garantía, ¿no? Una garantía. Pero estos dos aspectos, tanto la garantía, pero las garantías están reguladas en el Decreto Supremo 0181 y en el DBC con mayor especificidad. A ver un momento, si me permites, por favor. Un ratito, por favor. Entonces aquí tenemos, ¿no? Esas son las garantías que se piden. Esta es la garantía del cumplimiento de contrato, ¿no? Es la garantía que generalmente se pide a las empresas y este es un equivalente del 7% del monto total del contrato, ¿no? Si el contrato es de 200.000, el 7% será 14.000 bolivianos, ¿no es cierto? Sí, 14.000 Perfecto. bolivianos, ¿no? 14.000 bolivianos tiene que ser la garantía, ¿no? Y esta garantía, también la norma nos dice, miren ustedes, en contrataciones hasta 1.000.000, dice, hasta 1.000.000, ¿sí? Cuando se tengan programados pagos parciales en situación de garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago, ¿no? Entonces, a veces hay obras que son mayores a 200.000, menores a 1.000.000, se puede programar. En el mismo contrato se establece ese aspecto, ¿no? Se establece en el contrato que eh, la empresa debe presentar su boleta de garantía de cumplimiento de contrato por una entidad financiera o aseguradora por el 7% del monto total de contrato, o también dice, podrá programarse pagos parciales en los cuales se podrá retener. Entonces, cuando se hace un pago parcial, de ese pago parcial que está calculado, digamos, El 20%. de 100.000 bolivianos, la mitad se va a pagar, se hace la retención, ¿no? Una vez concluida, una vez concluido el proceso el proceso, la ejecución de la obra y al haber una conformidad, la entrega definitiva, entonces ya se sigue nomás el proceso, es más administrativo Ujú. ante la unidad financiera, administrativa de la entidad para la reposición o el pago de estas retenciones que se hubiesen hecho parcialmente. Entonces, Muchas gracias, sí hay doctor, muy esa claro. posibilidad. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna consulta más, queridos compañeros? Doctor, buenas noches. Doctor, ¿el PAC es publicado así en el SICOES o no es público? El PAC, queridos compañeros, es una programación, se llama programación anual de contrataciones, ¿no? Y para eso nos vamos nosotros al manual de operaciones del SICOES. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver si está en esta versión está el manual de operaciones del SICOES. Pero en realidad el PAX es una lista publicada por la entidad en el cual se establece todos los procesos de contratación con su fecha de inicio y fecha de finalización, ¿no? Entonces, em, en entidades bastante grandes, queridos compañeros, eh, existen varios RPCs, perdón, varios RPAs, ¿no? Como los municipios grandes, por ejemplo, La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, son municipios grandes, ¿no? Entonces, en estos que manejan presupuestos inclusive mayores a
superiores a 1.000 millones de bolivianos, entonces, eh, perdón, a más de 1.000 millones de bolivianos, entonces estos tienen que ejecutar. Para eso la MAE establece, establece ¿cómo les puedo decir? Designa en realidad o nombra a varios RPAs, ¿no? Cada RPA, aquí en el Alto, por ejemplo, en el Alto son 14 distritos, entonces el alcalde y la alcaldesa designa perdón, nombra a RPAs mediante resolución administrativa, los va nombrando y les da la facultad en qué procesos de contratación pueden hacer, cosa de que ellos puedan agilizar la ejecución del presupuesto, ¿no? Y todos los RPAs deben hacer conocer a un administrador del SICOES central de la entidad todos los procesos de contratación, ¿no? Si en algún caso yo me he olvidado, ¿no? Un proceso de contratación y ya se ha terminado la fecha para poder hacer los ajustes del PAC, entonces eso es susceptible de responsabilidad, ¿no? Responsabilidad. Entonces, necesariamente tiene que ir con una llamada de atención al servidor público que por su negligencia no ha inscrito un proceso de contratación. No lo encuentro, compañera, pero en el manual de operaciones del SICOE, la versión actual, ahí puede usted encontrar con mayor detalle. ¿Alguna pregunta más, queridos compañeros? Sí. Todo claro, doctor. ¿Cómo se hace la evaluación de TDR y los ternas para el proceso de contratación? Ya, en este caso hemos visto nosotros, queridos compañeros, hemos visto especificaciones técnicas, hemos visto como ejemplo un proceso de contratación de una obra. Pero para la contratación de servicios, o en este caso consultorías, se elaboran términos de referencia, ¿no? Sí. Términos de referencia. Entonces, si el proceso de contratación es mayor a 50.000, entonces va a ser bajo la modalidad de AMPE, ¿no? AMPE. Eh, el documento clave, queridos compañeros, el documento clave para un proceso de contratación es el DBC, ¿no? Es el DBC. El DBC va a establecer, en realidad va a sintetizar, va a establecer con carácter, ¿cómo les puedo decir? Más específico todos estos aspectos, ¿no? Nosotros nos encontramos, por ejemplo, para este proceso de contratación de obra, nos dice el tema de las garantías, pero también hay una parte en el cual nos detalla la evaluación de las propuestas. Miren ustedes. Entonces, dentro de la evaluación de las propuestas, hay métodos de selección y hay adjudicación. No aplica para todos. Entonces, para términos de referencia, no aplican estos métodos. ¿Cuáles son los métodos que se aplican que se pueden aplicar en obras? Es calidad, propuesta técnica y costo. Calidad, y la tercera es precio evaluado más bajo, ¿no? En este caso, ellos han aplicado, en este ejemplo, el precio evaluado más bajo. Ahora, si usted quiere saber cuáles son los métodos los métodos de calificación, de selección y adjudicación en términos de referencia, el mismo te puede descargarse un proceso de contratación de consultorías que sea obviamente mayor a 50.000 y ahí usted va a poder ver cuáles son los métodos de selección o adjudicación, ¿no? Y dándole una lectura va a ver que en realidad son en algunos casos fórmulas, ¿no? Son fórmulas, pero de todas maneras en el mismo DBC establece de manera clara, ¿no? Establece cómo se va a hacer la evaluación en cada uno de los métodos de selección. Está bien, doctor. ¿Ya? Bueno, queridos compañeros, creo que ya es hora de... Hemos aprovechado bien este pasado, hemos visto lo que es un proceso de contratación. ¿Ya?
Estas diapositivas y lo que en realidad hemos visto, queridos compañeros, les voy a compartir en el grupo de WhatsApp. De todas maneras, esta explicación ya la tenemos grabada en el club, en el Classroom, ¿ya? Ustedes pueden buscar en el Classroom um, pueden buscar en el Classroom, ahí, un ratito me voy a buscar aquí, guardar, listo. En el Classroom pueden ver ustedes, queridos compañeros, a ver, vamos a buscar aquí. Ah, no, no me sale. En el Classroom, queridos compañeros, en el tema de contratación, ahí está el video explicativo. Si usted alguna cosita más que desea complementar, hay un video explicativo, hay videos complementarios que nos ayudan a profundizar el proceso de contratación, ¿no? En realidad, el proceso de contratación, para que uno pueda tener cierta experiencia, pueda ser hábil en los procesos de contratación, necesariamente necesitas dos elementos: tener un curso o hacer un curso completo. Actualmente inclusive hasta diplomados hay en contrataciones estatales, o también poder participar. Hay ciertos cursos que, bueno, hay hoy en día muchas consultoras están generando estos cursos y puede ayudarles. Si usted trabaja en una entidad pública, quiero saber más, entonces puede ir. En realidad, el tiempo, nosotros tenemos un tiempo muy limitado para poder quizá darles a conocer mayores insumos, ¿no? Pero entiendo que tal vez este espacio que hemos tenido les ha dado por lo menos un buen pantallazo de lo que es un proceso de contratación, conjuntamente los documentos que se generan, ¿ya? ¿Ya? Entonces, vamos a conversar también con la directiva del curso para generar tal vez un seminario que pueda enfocarse en procesos de contratación, ¿ya? Por lo demás, muchas gracias, queridos compañeros, gracias por su paciencia. Por la próxima semana espero que ya va a ser ya normal todo, ya nos vamos a estar viendo de manera presencial, ¿sí? Bueno, muchas gracias por todo, que tengan un descanso reparador. Muchas Muchas doctor, y buenas gracias. noches. Buenas noches, Buenas doctor. Gracias, noches, doctor. doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches, los corchos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Que le vaya bien.